Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura, de manera muy respetuosa a los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Me invitó esta noche una hermana fresa, tan fresa como las fresas con crema. Ella fue la primer pérdida de una serie de golpes que la vida le tenía preparados, pero la fortaleza heredada por una dama del buen decir le ha permitido sobrellevar un disparo más sin perder nunca la última esperanza. Pero no siempre fue así. De niño no tuvo miedo al coco porque su felicidad no lo permitía. Él y sus hermanos siempre fueron por la vida diciendo, date música, y triunfaron dentro y fuera de la televisión. Hoy, aquel galán de zapatos viejos y papá soltero viene a hablarnos de cómo ha cambiado la vida tras el paso de la muerte y también el escándalo. Jorge Coco Levi, buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Gustavo, sin censura. Un placer siempre estar contigo, siempre que me invites, siempre tu público tan excelente, y que yo leo todos estos comentarios de toda esta gente que tiene en este momento puesta la cabeza en que eres el comunicador más importante de nuestro país, y todos estamos de acuerdo, lo estamos pasando padre, haces cosas realmente muy importantes, y eso ha hecho que nosotros, tus famosos, pero acabamos todos siendo tus amigos. Gracias, mi Coco. Gracias. Estemos presentes en lo que nos invites, y un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por tu generosidad, gracias por tu gentileza, gracias por estar aquí. ¿Qué es la muerte, Coco, para ti? ¿Cómo la defines después de que has vivido y convivido muy de cerquita con ella, desde tu abuela, desde Gerardo? Tengo un par de definiciones, porque la primera que te diría es mi definición filosófica de la muerte. Yo creo que Dios existe, que a lo mejor hay un lugar más lindo en donde nos volvemos a reunir con la gente que amamos. Hay otra definición muy humana que te diría, es un monstruo que me visita cada 20 años y no pega uno, pega varios. Cuando Mariana muere en el año 2005, yo tuve que salir nada más del velorio de Mariana para ir al velorio de mi abuela francesa, que era la matriarca de familia. A los 2 meses empezó a morirse el hijo de esta abuela, y a los 3 meses se murió otro, y a los 3 meses se murió otro, y a los 3 meses... Y yo ya venía 25 días antes, se había muerto mi suegra. En aquel momento estaba casado con Susana Lozano, una actriz talentosísima y maravillosa, y murió su madre antes, pero murió Mariana el 29 de abril, su mamá el 5, mi abuela el 30. A ver, compadre, dame tantito chance. Y ahorita, pues con mucho dolor y con mucho respeto y con ganas de que de repente me pegue y me diga qué es lo que tengo que aprender, porque no es fácil, y sabemos que tenemos algo que aprender. Pero ahora sí me dio en el alma, porque murió mi madre, que era realmente un personaje enorme, que es muy difícil de escribir. Y a los 6 meses murió mi hermanastro, que vivía con nosotros, que era conocido por todos, querido por todos. Y a los 3 meses murió mi hermano, y de repente toda la gente, toda mi familia carnal de mi generación, dentro de mi casa, desapareció. Y entonces vivíamos en un conjunto de casas que mi madre había construido a lo largo de 50 años de trabajo, que eran muy amplias y muy cómodas y muy maravillosas, y ahora son campos enormes que durante las noches, cuando yo quiero ir por un vaso de leche, tengo que pasar por esta gran sala que algún momento estuvo llena de vida, esta gran biblioteca que algún momento estuvo llena de vida, este cuarto que estuvo lleno de vida, y recorro este lugar solo, y es bien fuerte y bien difícil como lección. Estoy solo. ¿Duele todo esto, Coco? Muchísimo, vos. Muchísimo, y el dolor son oleadas. Son oleadas, hay días en donde piensas, oye, pues ahí estás, jefita, ahí estás, mi pato, ayúdame a tal cosa, y entonces te sirven un poquito como ancla de esperanza.
Pero hay días que yo me quiero hacer bolita, aventarme en una cama y no salir, y no ir a ningún lado, y no ver a nadie. Y lo único que pienso es en ellos. Yo, de repente económicamente ha sido bien difícil toda la transición de tener a mucha gente que trabajaba para estos lugares y ahora quedarme solo con todas estas pendientes que requieren, y de repente no mando a comprar pan. Lo que siempre mando a comprar, siempre, son las velas que les prendo. Tengo un altarcito donde está mi madre, Mariana, mi papá, mi abuela, todos, y siempre les pongo una velita. Y siempre hablo con ellos en algún rato y les digo cuánto los quiero, cuánto los extraño. Y te lo juro, tú puedes encontrar en mi casa que ya se me acabó el shampoo, pero las velas, jamás, porque tengo que prenderles una vela y decirles cuánto los amo diario. Repasemos a tus muertos, ¿te parece? Sí. ¿Cómo recuerdas a Gerardo Levy, a tu papá? Mi padre lo recuerdo como un hombre bueno. No tenía ¿Francés? un ápice de maldad. Él fue muy extraña en la historia de su familia porque tenía 2 hermanos y cuando llega los nazis a conquistar París, ellos salen de ahí. Mi abuelo tenía ya una relación con un químico, así se llamaba, los farmacéutas. Él era farmacéutico y tenía una relación con uno mexicano. Lo que hacían era se mandaban sustancias y entonces cada vez que llegabas a una farmacia pedías una aspirina y entraba el farmacéutico a un lugar, mezclaba 3 polvitos, te daba un sobrecito y te decía, ¿es tu aspirina? Entonces descubrió él muchos años atrás, en los 30s, que había sustancias que en América había, que no había en Europa. Entonces se hizo cuate de un mexicano que tenía el mismo negocio. Entonces cuando se dice a todos que ahí vienen los nazis rumbo a París, mi abuela, que tenía una hermana que se llamaba Denise, que tenía 4 hijos, que era lo máximo en su vida, mi abuela dice, tenemos que correr, y Juan, mi abuelo, dice, ya estamos, porque nosotros en México tenemos un cuate. Ya habían venido a México varias veces. Y en un viaje, eran tan complicados los viajes y tan largos, que en un viaje a México de negocios, nació mi papá. Okay. No sus hermanos. Sus hermanos nacieron en París. Pero mi papá, pues se le salió a mi abuelita en algún viaje. Se le chispoteó en México. Y entonces mi papá era un cuate que tenía nacionalidad mexicana. Entonces cuando llega esta posibilidad de huir a América, pues ya mi papá, ya por lo menos ya tenían un mexicano, lo cual les facilitaba ciertas cosas. Y entonces mi padre vivió toda su infancia, prácticamente nació de unos franceses, prácticamente vivió desde el mes 1 en París, pero él nació en México. Oye, ¿y por qué huían de los nazis? ¿Eran judíos? Ellos eran de origen judío. El nombre Levi es uno de los más tradicionales de las tribus judías. Y sí tenían costumbres judías y sí les iba a tocar con o sin las costumbres. Los nombres ya te hacían algo que tenían que aprender en las atrocidades que hizo este hombre. Entonces mi padre sabía que los iban a dar. Y lo triste de la historia es que mi abuela Mapi, mi abuela Genoveva, que lo que más quería en la vida era su hermana, le dijo, ¿a dónde vas? Y le dijo, pues yo salgo corriendo a México porque tenemos chamba. Y su hermana Denise, con todos sus sobrinos, le dijo, pues yo me voy para Suiza porque ahí no pasa nada. Y pues nunca llegaron. Nunca llegaron y sí vivieron el horror de la guerra a todo lo que da. ¿Tú naciste siendo judío o tu papá practicó? No, cuando mi padre conoce cuando mi padre conoce a mi mamá, que mi mamá iba mucho a Tequesquitengo a esquiar, le fascinaba esquiar. ¿Y esquiaba bien, Talina? Muy bien, en slalom súper. Más de joven y pues se iban a ligar a Tequesquitengo y mi papá saltaba rampa y todo, ahí se conocieron, se flecharon y entonces cuando se casaron hicieron una boda muy extraña en una capilla, en una iglesia, pero no en la iglesia, en la capilla. Okay. Y entonces el cura los casó, pero nada más le preguntó a mi mamá si quería hacer. Entonces era una boda rarísima, medio judía, medio... Y entonces se casaron de esta manera y nosotros tenemos este apellido judío, pero crecimos con mi madre que tenía
supuestamente la madre es la que fija la religión, y mi madre tenía todo tipo era católica absolutamente, y todos crecimos así sin ser férreos. Ya me estoy volviendo mucho más férreo hoy en día. He conocido cosas que pues necesitas creer en algo más allá, porque a veces se necesita para levantarte de la cama. Oye, Coco, pero me asaltó una duda. Talina Fernández, vestía de blanco, se había rapado esta área de aquí y era santera. Con esta historia regresamos. Es el minuto que cambió mi destino. Él es Coco Levi. Regresamos.